Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Estudio con Podcasts. Encantado de estar aquí. Hoy vamos a hacer un análisis profundo del artículo 22. Del artículo 22. Exactamente, un artículo que a simple vista puede parecer un poco árido, pero que es fundamental para entender cómo funciona la administración pública. Totalmente. Es la base para la creación y la gestión de los grupos de trabajo dentro del gobierno. Y como siempre tenemos el texto del artículo aquí delante para ir desgranándolo punto por punto y que no quede ninguna duda. Perfecto, vamos a eso. Empezamos entonces con el primer punto, que dice así textualmente. La creación de órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos solo requerirá de norma específica, con publicación en el Boletín Oficial del Estado, en los casos en que se les atribuyan cualquiera de las siguientes competencias. A ver, vamos a ver, ¿qué son estos órganos colegiados? Suena un poco a, no sé, algo antiguo. Bueno, no te preocupes, es más sencillo de lo que parece. Básicamente se refiere a los grupos de trabajo que se forman dentro de la administración, ya sabes, varias personas que se juntan para llevar a cabo una tarea específica. Vale, ya entiendo. Entonces, este primer punto nos dice que para crear estos grupos se necesita una norma específica que se publique en el BOE, pero solo en los casos en que tengan ciertas competencias, ciertos poderes, por así decirlo. Tiene sentido, no todos los grupos de trabajo tienen el mismo peso o la misma importancia. Exacto. Y el artículo nos detalla cuáles son esas competencias que requieren esa formalidad. La primera que menciona es competencias decisorias. O sea, si el grupo tiene poder para tomar decisiones que afecten a la administración, ¿no? Eso es. Si sus decisiones son vinculantes, digamos, necesitan esa norma específica para existir. Claro, para que quede bien claro quiénes son, qué pueden hacer y cómo se toman esas decisiones. Exacto, transparencia ante todo. Y seguimos con la siguiente competencia. B. Competencias de propuesta o emisión informes preceptivos que deban servir de base a decisiones de otros órganos administrativos. Este es un poco más compleja. A ver, imagino que hay un grupo de expertos que elabora un informe sobre, yo qué sé, el impacto ambiental de una obra pública. ¿Ah? Y ese informe es obligatorio para que el ministerio correspondiente pueda tomar una decisión sobre la obra. Ya veo, entonces ese grupo de expertos necesita también una base legal sólida. Exactamente, porque su trabajo influye directamente en la toma de decisiones de otros órganos de la administración. Interesante. ¿Y cuál es la última competencia que menciona en el artículo? La última es MIRDACTA, competencias de seguimiento o control de las actuaciones de otros órganos de la Administración General del Estado. O sea, si un grupo se encarga de supervisar o controlar lo que hacen otros dentro de la administración, también necesita esa norma oficial. Exacto. Si van a tener esa función de vigilancia, su propia existencia tiene que estar regulada de forma clara y pública. Tiene sentido. No se puede controlar a otros si uno mismo está en la sombra. Totalmente. Y con esto ya hemos visto el primer punto del artículo 22. ¿Qué te parece si pasamos al siguiente? Dale, me está picando la curiosidad. Pues el segundo punto dice, en los supuestos enunciados en el apartado anterior, la norma de creación deberá revestir la forma de Real Decreto en el caso de los órganos colegiados interministeriales cuyo presidente tenga rango superior al de director general, orden ministerial conjunta para los restantes órganos colegiados interministeriales y orden ministerial para los de este carácter. Vaya, parece un poco más técnico. Sí, aquí se especifica qué tipo de norma se necesita para crear esos órganos colegiados y depende de su composición y de la jerarquía de su presidente. A ver, desglósamelo un poco. Vale, si el grupo está formado por miembros de varios ministerios y su presidente tiene un rango superior al de director general, entonces la norma tiene que ser un Real Decreto. Un Real Decreto, eso ya suena a algo serio. Claro, porque implica la aprobación del Consejo de Ministros, es el nivel más alto de formalidad. Y si el presidente no tiene ese rango tan alto, ¿qué pasa? Entonces, la norma puede ser una orden ministerial conjunta, firmada por los ministros de los diferentes ministerios que participan en el grupo. Y si el grupo solo pertenece a un ministerio, supongo que será más sencillo. Sí, en ese caso basta con una orden ministerial de ese ministerio. Ya veo. La formalidad de la norma va en consonancia con la importancia del grupo y su ámbito de actuación. Exactamente, es como una especie de jerarquía normativa. Seguimos avanzando. Sí, vamos al lío. El tercer punto dice así. En todos los supuestos no comprendidos en el apartado 1 de este artículo, los órganos colegiados tendrán el carácter de grupos o comisiones de trabajo y podrán ser creados por acuerdo del Consejo de Ministros o por los ministerios interesados. Sus acuerdos no podrán tener efectos directos frente a terceros.
Parece que habla de los grupos que no tienen esos poderes especiales que vimos antes. Y eso es, aquí se refiere a los grupos o comisiones de trabajo que no tienen competencias decisorias, ni de propuesta obligatoria, ni de control sobre otros órganos. Son como grupos de apoyo o consultivos, ¿no? Exacto, y su creación es más sencilla. Pueden ser creados por un acuerdo del Consejo de Ministros o por los ministerios implicados. Hay una cosa que me llama la atención. Sus acuerdos no podrán tener efectos directos frente a terceros. Sí, esa es una limitación importante. Significa que las decisiones que tomen estos grupos no pueden afectar directamente a personas o entidades ajenas a la administración. Claro, su ámbito de actuación es interno, dentro del propio gobierno. Exactamente. Y ya solo nos queda el último punto del artículo. A ver, ¿qué dice? Dice así: la modificación y supresión de los órganos colegiados y de los grupos o comisiones de trabajo de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos se llevará a cabo en la misma forma dispuesta para su creación, salvo que ésta hubiera fijado plazo previsto para su extinción, en cuyo caso ésta se producirá automáticamente en la fecha señalada al efecto. O sea que para modificar o eliminar un grupo de trabajo se usa el mismo procedimiento que se usó para crearlo. Exacto, si se creó por Real Decreto, se modifica o elimina por Real Decreto y así con los otros tipos de norma. Tiene sentido, para mantener la coherencia. Sí, y hay una excepción. Si en la norma de creación ya se estableció una fecha de finalización para el grupo, entonces se disuelve automáticamente en esa fecha. Es como una especie de fecha de caducidad. Exacto. Y con esto ya hemos analizado al completo el artículo 22. Un artículo que, aunque parezca un poco denso al principio, es fundamental para entender el funcionamiento de la administración pública. Totalmente. Regula la creación y gestión de todos esos grupos de trabajo que en el fondo son los que hacen que la maquinaria del Estado funcione. Sin duda, un tema crucial para cualquiera que quiera entender cómo se toman las decisiones en nuestro país. Más adelante estudiaremos más en profundidad cada artículo. Suscríbete a Estudio con Podcast para no perderlo.